Saludos, les habla Víctor Álvarez. Proveedores estadounidenses y europeos dejaron de suministrarle a Venezuela insumos, repuestos y equipos. Y al romperse las cadenas de suministro, obligaron al gobierno a buscar sustitutos en otros países. Las sanciones alejan a Venezuela de Estados Unidos y de la Unión Europea y la acercan a Rusia, China, Turquía e Irán. La prolongación de las sanciones tiende a reeditar en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando las sanciones lanzaron a la isla a los brazos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la convirtieron en un satélite soviético en el Mar Caribe. ¿Crees que los vacíos que dejan las compañías estadounidenses y europeas y son llenados por países rivales de los Estados Unidos pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos? Sobre este asunto, hay que abundar en lo que ya comenté anteriormente. Efectivamente, ya no es sencillamente una pequeña economía que sale fuera de la órbita occidental como puede haber sido Cuba durante 6 décadas. Estamos hablando de toda una economía, entre comillas, globalizada, que está tomando espacios. Bastaría con recordar la formación hace ya 7 décadas de las cámaras venezolanas americanas, y mejor dicho, latinoamericanas americanas en todo el continente, las famosas AmCham, las cámaras binacionales donde Estados Unidos tiene presencia. Recuerdo que su fundador, haber leído que su fundador, Rockefeller, solía decir que la razón por la que tenía que tener toda Latinoamérica estas cámaras era la de proteger y promover los negocios occidentales de Estados Unidos en cada uno de los países de la región, porque a través de ellos se promovía también democracia y libre empresa. Pues bien, efectivamente yo siento que esta forma de operar de Estados Unidos está dejando espacios, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, donde geopolíticamente están empezando a tener más influencia sus enemigos, entre comillas, tradicionales desde la Guerra Fría, y están cediendo espacios a otros, donde quiera que haya grandes influencias de mercados por parte de capitales que no son occidentales y que tienen otro tipo de intereses, evidentemente allí también estará perdiendo espacios la visión occidental de hacer negocios, y como consecuencia de ello también esto genera sin duda, a mi juicio, un problema geopolítico para los Estados Unidos. La respuesta de entrada es no. No creo que esto sea la causa de un problema geopolítico para Estados Unidos con el país. En primer lugar, ya el mercado de Venezuela es un mercado muy pequeño comparativamente al que era anteriormente, un mercado muy atractivo. Ahora somos una 10ª parte del Producto Interno Bruto que teníamos, con lo cual el mercado ya es poco atractivo. Yo creo que ya Norteamérica, especialmente Estados Unidos, ve a este país como una fuente pequeña de negocios en la actualidad y por un tiempo prudencial. Si esto llegara a reactivar, si pudiéramos hacer nuevos negocios con los Estados Unidos, lo verían como una agradable sorpresa. Creo que más bien el tema geopolítico vendría más por la exportación de alguna ideología trasnochada, que no me preocupa tanto, porque el problema de Venezuela, yo estaría mucho más preocupado si esto fuera una revolución ideológica verdaderamente fundamentada. Creo que no, creo que es una revolución de dólares y de permanencia en el poder, de reparto de un botín, y eso es difícil en que pueda causar geopolíticamente alguna preocupación al gobierno Maduro, más allá, al gobierno norteamericano, más allá de los cuidados que tienen que tener en el manejo de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo, que por ahí sí podría convertirse en un problema geopolítico. Pero no creo que el que nuevos actores estén proveyendo nuevos productos vaya a ser la causa fundamental, repito. Esta revolución que pudiera contagiar mucho más al continente, creo que ese susto está pasando, porque sí es verdad que hay algunos nuevos gobiernos autoritarios en la región, pero muchos de ellos son con una apertura económica. Más bien siento que, como te repito, si se deja ser mucho más flexible y más laxo con temas como el narcotráfico, como la guerrilla, como el terrorismo y como el lavado de dinero, eso sí podría ser un punto de interés importante para Estados Unidos en materia geopolítica.
Definitivamente Venezuela representa un hito geográfico importante para la geopolítica, no solamente estadounidense, sino la del resto del mundo. Lo que suceda en nuestro país tendrá siempre repercusiones importantes para toda la región. Yo creo que por los momentos, si pudiéramos, digamos, acotar como la mayor amenaza para los Estados Unidos, la puede representar la lamentable pérdida del mercado venezolano, que por su ubicación estratégica siempre reviste para la región un gran interés por parte de todas esas empresas transnacionales que en algún momento operaron en Venezuela y que lamentablemente tuvieron que cerrar sus operaciones al ser prácticamente obligadas a retirar las inversiones y que junto a las empresas o al empresariado venezolano resultaron también altamente perjudicadas por la política, digamos, iniciada por Washington en el año 2019. Eh, Pienso que para redimensionar el alcance de las sanciones se requiere, digamos, de una alta participación del empresariado mundial para convencer al liderazgo político que a través de este redimensionamiento se pueda generar la confianza y las condiciones de seguridad para que las inversiones extranjeras, tanto de los empresarios norteamericanos como los de la Comunidad Europea, puedan, digamos, prosperar nuevamente o puedan mantener ese interés que ellas han tenido desde siempre de regresar con sus inversiones al país para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas del mercado venezolano, especialmente las de la industria petrolera. Yo no soy experto en la parte geopolítica, pero si se está fortaleciendo en América Latina lazos con países que no tienen una relación amistosa ni colaboración con Estados Unidos, por supuesto que esta red alternativa representa un peligro para Estados Unidos y un debilitamiento de quienes deberíamos de construir un continente económicamente más cooperador y fluido y con un intercambio, haciendo contrapesos a los mercados súper grandes creados por el Pacífico, por los países asiáticos, por el mercado común europeo, y nosotros en el continente americano nos falta una integración y estamos siendo sustituidos por estos países que están dispuestos no solo a violar las sanciones, sino a colaborar con el gobierno. Están resultando un boomerang, sin embargo, sí tiene que haber algún tipo de coto y de reconocimiento a la terrible situación que tenemos en el país, con un gobierno dispuesto a todo para mantenerse, pero si terminamos con el sector privado, pues será peor y más difícil recuperar el país. Entonces estoy muy de acuerdo con todo tu análisis de que hay que segmentar muy bien qué sanciones son necesarias mantener para que los culpables de todos los delitos que se han cometido sigan siendo castigados, segmentados y separados, pero estamos metidos nosotros en este contexto que es muy difícil separar algunas cosas y yo creo que es preferible pecar por omisión que por exceso, porque el exceso va a destruir el poco sector privado y los pocos pilares de libertad económica que existen en el país. Yo no diría un problema geopolítico, pero sí hay una contienda geopolítica en torno a Venezuela, sin duda. Yo en reiteradas oportunidades he enviado una figura que en algún momento vi en Latin Trade, donde los dos gigantes Rusia y Estados Unidos disputaban una suerte de pulseo, de brazo a brazo, sobre el territorio venezolano. Yo sí creo que hay un tema de sustitución de proveedores, pero a la vez, como lo estamos comentando en anteriores preguntas, la tecnología y los diseños originales tienden a ser de origen norteamericano o europeo, occidental, apegados a la política de sanciones, por lo que se incrementan los costos para el país, no solamente en la cadena de suministro, sino también en los cambios de diseño que requieren
poder aceptar otras tecnologías de países orientales o de China para sustituir estas instalaciones de orden fabril o industrial. Y sí, hay una contienda económica, sí hay una contienda geopolítica. Las sanciones de los Estados Unidos han obligado a una gran cantidad de importadores venezolanos a cambiar de sus fuentes de suministro y de fuentes también de nuevas tecnologías. En consecuencia, cambiando la visión occidental, que era tradicionalmente parte de la estructura de desarrollo del país, a una visión oriental. Esto, pues, obviamente para las dimensiones de la economía norteamericana no creo que plantee un problema geopolítico importante para ellos, pero sí para el Estado venezolano y para los empresarios venezolanos representa un tema y un problema grave, ya que cambiar patrones tecnológicos y cambiar patrones de suministro de materias primas para muchas empresas es un tema muy, muy complicado y es un tema muy costoso de ejecutar. Sí, definitivamente se puede convertir en un problema geopolítico para los norteamericanos la emergencia o irrupción en los mercados internacionales de países competidores, incluso de países enfrentados en lo político con Estados Unidos, porque no solamente debido al caso venezolano, sino que la administración de Donald Trump dejó efectivamente muy mal parado a los americanos con respecto a sus relaciones comerciales con Europa y Asia, y efectivamente esas trabas que impuso con una política nacionalista, a veces hasta xenofóbica, ha generado efectivamente que mercados importantes de Europa y Asia hayan volteado hacia Rusia, hayan volteado hacia China, hayan volteado hacia India y otros proveedores de otras latitudes, dejando a los Estados Unidos en una situación bastante crítica de cara al futuro. De manera que sí, yo creo que constituye un problema geopolítico y efectivamente convendría al gobierno, a la administración Biden, recomponer especialmente en América Latina y muy particularmente en Venezuela, que siempre fue un proveedor muy confiable y que además está a pocos kilómetros de distancia para su mercado. Evaluar con mucho cuidado el impacto que están teniendo sus políticas económicas, comerciales y particularmente estas sanciones de las cuales estamos conversando sobre estos mercados que efectivamente pueden suplir al mercado americano. Claro, nos queda a nosotros en nuestra parte atender los temas locales, como ya dije, especialmente el tema de la exoneración de productos importados y el cerco que se ha generado alrededor de todo el desarrollo industrial venezolano para permitirnos, competir nuevamente en condiciones de costos, de competitividad y de calidad, como alcanzamos hacia finales del siglo pasado en Venezuela y que veníamos construyendo día a día. Recuperar eso requiere un gran esfuerzo del gobierno nacional porque la industria privada está en condiciones de generar con mejores costos y mejores productividades que otros competidores en el mundo internacional. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. ¿Qué influencia puede tener en la flexibilización de las sanciones el lobby de las compañías petroleras, de los tenedores de bonos de PDVSA y de la República y de los proveedores estadounidenses interesados en recuperar sus negocios en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales venezolanos en la revisión y ajuste de los efectos colaterales de las sanciones sobre el sector privado?